masivo. Y para hablar de este tema también está en línea nuestro compañero Tuni Coleman, periodista. Muchísimas gracias por recibirnos, Tuni. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es tu Bueno, primer no, lectura? básicamente este es un tema mundial, no es un tema argentino. El cacerolazo del otro día, el fuerte cacerolazo, se dio solamente acá, pero diría que el 100% de los países del mundo está utilizando la prisión domiciliaria y las excarcelaciones en los casos de personas de bajo riesgo. Solamente en España 8.000, con un objetivo que es evitar que el COVID-19 digamos, domine las cárceles y te sature los hospitales. El día que haya un lío, como recién explicaba Leandro, en Devoto, se terminó el hospital Zubizarreta. Todas las camas van a estar ocupadas por presos y los respiradores, cuando vaya alguien de la población, le van a decir: lo siento, el respirador está ocupado. Tuni, vamos puntualmente a lo que pasó en Devoto y las situaciones previas que se vivieron, desde Corrientes, Florencio Varela, Melchor Romero. Digo, ¿hubo una situación de implosión en los motines? ¿Hubo una intercomunicación entre muchos penales para que se agite esta situación? ¿Cómo fue, digamos, este capítulo previo al cacerolazo que no se logró contener? Bueno, en primer lugar, ustedes tienen que pensar que debe ser ya 50 días que no hay visitas. Las visitas en Argentina son más importantes incluso que en otros países, porque como la alimentación es muy mala, gran parte de las visitas llevan ropa y llevan comida y llevan medicamentos. Entonces, el deterioro en la cárcel, que fue por iniciativa de los propios presos, dijeron: no vengan porque o nos van a contagiar ustedes a nosotros o nosotros a ustedes. La revista más importante, la segunda, diría una de las dos más importantes del mundo de ciencia, que se llama The Lancet, contó en su edición actual que la única prisión donde se hizo un estudio, un test de todos los prisioneros, fue en The Marion, en Ohio. Y de 2.500, 2.000 tienen COVID-19. O sea, son una máquina de infección, porque todo el mundo utiliza los mismos instrumentos, las mismas toallas, hay poca agua, etc. Entonces, bueno, hace 50 días que no hay visita, las condiciones se deterioran mucho y encima está el fantasma de que te vas a contagiar. Ahora, Tuni, que las condiciones en las cárceles, en los penales, son bastante contrarias a los derechos humanos, no es algo nuevo, es algo que sucede hace años y de ninguna manera está bien. ¿Por qué no hay un gris? ¿Por qué es o en la casa con domiciliaria, en la mayoría de los casos sin tobillera, o en el penal? ¿Por qué no se puede buscar un cuartel, iglesias u otro lugar para alojar a los presos que no generen que un violador esté en el barrio de la mujer abusada? A ver, del total de personas liberadas hasta el momento, las personas liberadas, en el 80% son personas que están por, como decía Leandro hace un ratito, por temas vinculados con drogas. No lo sabemos porque ni siquiera es claro, ni siquiera hay un listado claro de cuánta gente, a cuántos le dieron domiciliaria y por qué delitos. No hay una versión oficial de esto. No, pero digamos, uno sabe que en las cárceles más o menos el 60% o digamos algo más del 50% son presos vinculados con el narcomenudeo, ya sea dealers, ya sea mulas, ya sea consumidores en algunos casos. Claro. Esos son los elegibles porque está la ley además. Está, digamos, lo que decidieron las cámaras de casación. Las cámaras de casación, las tres cámaras, la bonaerense y las dos, la federal y la nacional, excluyeron a los robos con armas
a los homicidios, a los delitos contra la integridad sexual. De manera que, ¿qué te queda fuera de esto? Bueno, me parece que tú ni el gobernador de La Rioja no entendió muy bien. Fuera de esto te quedan solamente... Sí, digo, el gobernador de La Rioja no entendió muy bien la letra de esto porque casi que alivianó el hecho de dar prisión domiciliaria a personas que habían ejercido violencia de género con sus propias parejas, con la locura y la bomba que es esto. Pero aguardame un minuto nada más porque le quiero preguntar a Leandro la connotación política. ¿Cómo pasamos de distintos penales con sus poblaciones pidiendo higiene, lavandina, alcohol en gel, jabón, sencillamente jabón, a luego una instalación primero en redes sociales de un hashtag que se llamó Cacerolazo contra presos, que se instaló 48 horas antes en forma reiterada, a través de más de 5.000 cuentas. Luego una ex ministra de Seguridad como Patricia Bullrich diciendo nosotros no motivamos el cacerolazo, pero apareciendo en el horario del cacerolazo en un canal dando una bajada ideológica del tema. Mira, tan peligroso como los jueces que, sin atenerse a estas recomendaciones, liberan delincuentes peligrosos, son los políticos que le inoculan a la sociedad el odio y el miedo. ¿Hoy hay de esos? Por supuesto, por supuesto. ¿Y quién está detrás? Bueno, a ver, Patricia Bullrich es una, no tengo ninguna duda. Y todos los dirigentes políticos que tratan de hacer parecerle a la sociedad o demostrarle a la sociedad que esto es una decisión del Poder Ejecutivo, sabiendo que vivimos en una república donde existe división de poderes y el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con esta resolución, son personas que mienten sabiendo que están mintiendo, no para proteger a los ciudadanos ni para criticar a los delincuentes, sino para llevar un beneficio personal para su propio espacio político. ¿Y por qué lo harían en este mismo momento donde hay una coincidencia política histórica de cuadros de la oposición, sean radicales o del mismo PRO, como Horacio Rodríguez Larreta, con la política sanitaria de Alberto Fernández? Porque ahí hay una división dentro del PRO entre aquellos que gestionan y aquellos que no gestionan. Hay una interna también dentro de la grieta, si querés. Okay. Entonces, aquellos que no gestionan, le cuestionan a todos los que gestionan, Rodríguez Larreta, Grindetti, Montenegro, el de Mar del Plata, cualquiera sea su lugar de gestión, tener una actitud colaborativa con el gobierno nacional para sacar adelante la pandemia. Ahora, el problema es que más allá de las críticas políticas, toman decisión de operar sobre el sentido común de la sociedad, provocando un daño no al gobierno nacional, sino al tejido social. O sea, yo digo, con la angustia que vive la gente por el confinamiento, por la cuarentena, por el distanciamiento social, por la economía, que te quedaste sin un banco que no sabes si vas a tener trabajo, si a esto le agregás asusar, digamos, tipos que supuestamente tienen cierto conocimiento y cierto prestigio porque pasaron por la función pública, que te dicen todo el tiempo que hay una decisión del gobierno nacional de liberar delincuentes, violadores, asesinos, y para colmo se agrega que efectivamente hay algunos casos puntuales, el cóctel obviamente que es explosivo. El aprovechamiento político está claro que es una canallada, pero no estamos subestimando a la sociedad también al pensar que solo eso la motiva, porque yo creo que la gente realmente se enojó con esto. Claro. Creo que es muy importante comunicar que hay tres poderes y que esto no es una decisión del Poder Ejecutivo, que Alberto salió a decir que él no estaba, que no acuerda con los indultos. De todas formas, la gente no se puede enojar igual con el Poder Judicial por sentir... La gente está enojada. Y la falta de claridad que hay en este momento de quienes están soltando. Desde hace mucho tiempo por este tema y por otros temas que también creo que se han expresado en esa bronca, en ese grito de hartazgo. Hay muchas cosas que se vinculan. No es solamente una demanda frente a la posibilidad de que liberen a los presos. También el miedo a quedarse sin trabajo. Hay mucha gente que está ya hinchada las pelotas de quedarse encerrada en su casa. Hay de todo. Hay mucha gente que tiene bronca contra el gobierno porque han construido también la imagen de que el gobierno defiende a los presos, a los motochorros, a los sindicalistas, a los piqueteros. Lo meten a todos en una bolsa. Quien no ve esto se pierde una parte de la película. Vamos a dejar participar a Tuni para que nos digas, Tuni, ¿cuál es tu impresión en este cóctel de situaciones, de opiniones, de decisiones? ¿Qué es lo que motivó ese cacerolazo que escuchamos? No, estoy de acuerdo con Leandro y voy un poquito más allí. Me parece que se junta el hecho de que hay muchos que quieren que se levante la cuarentena, hay una presión objetiva sobre eso. Me parece que también hay cierta interna en el oficialismo, algo que se ve en Bernie, en Massa, en varios, hay una interna ahí también, que legítima, son posiciones distintas, y me parece que también están los que nunca quisieron al peronismo,
Yo soy un poquito gorila también, digo, por eso lo sé también. O sea, se junta una cantidad de elementos en los que se manifestó una protesta contra el gobierno, una protesta que se da por los presos, pero me parece Tuni, que más por todo lo demás. La población civil, me incluyo, digo, ¿podemos ver el riesgo inminente que tenemos a 1 metro de distancia cuando todavía las víctimas fatales en nuestro país fueron tan pocas? ¿O todavía sentimos que tal vez no nos viene, digo, por goleada, la pelota del coronavirus? ¿Sentís que hay una sensación así de que estamos encerrados aguardando un fantasma, pero que el fantasma todavía no se corporizó, afortunadamente? Me parece que en estos últimos 10 días cambió un poco la situación en el mundo y de a poquito algunos países van tomando medidas de descomprimir la cuarentena. Por ejemplo, Alemania ya permite que estén abiertos los negocios chicos. Ayer Texas se mandó una cosa audaz, que es que permitió los shoppings, pero solamente abre 1/4 de los negocios. O sea, todo el mundo está experimentando. Noruega, por ejemplo, permite que los negocios estén abiertos siempre que no uses el transporte público. Ahora, cada país tiene un poco su particularidad, porque nosotros sí tenemos el centro acá en una ciudad enorme como Buenos Aires, donde ya el subte y el tren, aún en la cuarentena, están ahí al borde. Entonces tenemos que estudiar muy bien cómo salimos, pero me parece que sí, que se viene. Por ejemplo, estoy hablando con algunos intendentes a los que les llegó esta semana un formulario diciendo: ¿usted qué quiere abrir? ¿Qué fábrica le parece que tiene que abrir? ¿Cómo va a viajar esa gente a esa fábrica? ¿Cómo va a trabajar? ¿En qué horario? O sea, nosotros, indefectible, como dijo Alberto Fernández, no se puede tener a la gente encerrada de por vida. Entonces, nosotros desde ya tenemos que empezar a abrir y los dos partidos, la verdad, Horacio Rodríguez Larreta ha sido hasta más estricto. Sí, hay posiciones encontradas. Entonces, Tuni, bueno, hay que empezar a buscar alternativas. te mandamos un abrazo grande. Hay posiciones encontradas porque por un lado dicen que luego del 10 de mayo habrá una extensión de la cuarentena, pero algunos buscan flexibilizaciones y desde el equipo sanitario dicen ninguna flexibilización en el AMBA, Capital y Gran Buenos Aires. Un abrazo, Tuni. Un abrazo a ustedes, un saludo. Nos gusta hablar con todas las voces y poder compartir las sensaciones y las opiniones de todos. Y está en línea Matías Bañato, sobreviviente de la tragedia de Flores. Hola Mati, ¿cómo estás? Bueno, Mati, en ¿está por instantes ahí? estamos No, bueno. hablando. ¿Hay algo que ocurre igualmente en relación a la figura? Ahí está, ahí Matías, está, ¿nos Mati. escuchás? No los escucho, Luis. Ay, a ver, bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Matías es uno de los impulsores No, te escucho. de la ley de víctimas, Sí. que fue cuestionada en esta semana, no en cuanto a la ley de víctimas, sino al no cumplimiento, al no avisarle a las víctimas que estaban siendo puestos con prisión domiciliaria algunos de sus agresores.